Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Veremos regulación hormonal de calcio y fosfato. Esto está como más centrado en calcio, pues porque es como más importante y porque el calcio sí tiene funciones como tal en el organismo, el fosfato no tanto así. El fosfato es más como para guardar todo el calcio que tenemos en nuestros huesos, en cristales, pero pues lo vamos viendo, ¿no? Entonces, primero, de parte del calcio, pues tenemos diferentes puntos, ¿ok? El primero es que siempre, siempre, siempre deben fijarse en las unidades. ¿Por qué? Porque lo suelen medir en diferentes cosas. Lo pueden poner en miligramos sobre decilitro, lo pueden poner en milimol, lo pueden poner en mini equivalentes. Yo pues nada más les pondré con las dos comunes que los pueden encontrar cuando le mides el calcio a alguien por laboratorios, ¿ok? Entonces, lo suelen medir primero en miligramos sobre decilitro y lo normal en una persona es 10 miligramos sobre decilitro en sangre, ¿ok? Luego los pueden medir en mini equivalentes, lo cual pues es 4,8 miliequivalentes por litro. Entonces, siempre fíjense en las unidades porque pues les puede llegar un paciente, ¿no? Y dice, no, pues tiene 4,8. Ustedes se quedan con el número de 10 y pues, ¿qué van a hacer? Van a decir, no, tiene muy poco calcio, métanle calcio. Y pues me lo van a matar, ¿no? Entonces, no es lo óptimo. Luego, veamos un poco cómo está distribuido el calcio en nuestro organismo. Lo podemos dividir en dos, ¿no? Primero aquí arribita que pues esto representará el 40% de todo el calcio en nuestro organismo, o bueno, más bien en sangre, porque en nuestro organismo pues la mayor cantidad de calcio está en los huesos, tanto así que pues no tiene caso medirlo, ¿ok? Luego en sangre, el 40% está unido a proteínas. Y pues, ¿qué proteína es la que generalmente une las cosas? Pues la albúmina. Entonces, principalmente la albúmina, ¿ok? Luego, tenemos la parte como filtrable. ¿Por qué decimos que es filtrable? Porque esta parte de calcio no puede salir de nuestros vasos sanguíneos. La parte filtrable representa aproximadamente el 60%. Y pues igual, la podemos dividir en dos. La podemos dividir en el 10% que lo encontramos formando aniones. ¿Qué significa esto? Que está unido a otra molécula. ¿A qué molécula? Pues pueden ser a muchas. Puede ser fosfato, puede ser citrato, puede ser sulfato. El punto es que está unido a otra molécula. Y pues tenemos el otro restante, que es el 50%, que pues es como el calcio libre. Y a este calcio libre es a lo que llamamos calcio ionizado. Este calcio ionizado, se los pongo como de verde súper chillón. ¿Por qué? Porque es la forma activa del calcio. Si recuerdan de fisiología, pues de todos bloques, de fisiología neuronal, de fisiología cardíaca, necesitamos el calcio para generar ya sea despolarización, ya sea contracción. El calcio que puede generar esto es este. ¿Por qué? Porque es como con las hormonas. Recuerden que si algo está unido, por ejemplo, a la albúmina, pues no puede meterse a la célula, entonces no va a generar una función. Si algo está unido a fosfatos, es lo mismo, no puede meterse a la célula, no va a generar función. La forma activa es el calcio ionizado y pues representa hasta el 50% de todo el calcio en nuestra sangre, ¿ok? Y pues el otro 40, bueno, más bien el otro 50, ya contando los aniones, pues está unido a algo. Dentro de esto, déjame pasar esto. Dentro del calcio, pues tenemos como diferentes cosas que pueden pasar. Entonces, supongamos tenemos muchas proteínas. ¿Qué va a pasar con las proteínas? Va a llegar nuestro calcio
y se va a unir acá, ¿no? Entonces, en nuestra sangre o como calcio libre como tal, vamos a tener que, en primera, el calcio se une. ¿A qué proteína? Pues principalmente la albúmina. Entonces se une y por lo tanto tendremos menos calcio libre. ¿Qué hará nuestro cuerpo inmediatamente? Pues va a iniciar algo que es lo que llamamos resorción ósea. Ahorita lo vemos más a detalle, pero pues básicamente rompemos hueso y cuando rompemos hueso soltamos mucho calcio y ese calcio se eleva en la sangre. Entonces, ¿qué generamos? Generamos la resorción ósea. Y pues, como empezamos a generar la resorción ósea, el calcio en nuestra sangre se va a elevar. Y esa es una relación que les ponen en los libros, pero no la explican como tal por qué, de que mientras más proteínas tengamos, más calcio vamos a tener. Pues antes de que se eleve todo el calcio, pasa por todo esto. Pero pues acuérdense, ¿no? Que mientras más proteínas, más calcio, ¿por qué? Por esto. Luego, otra cosa que nos lo puede afectar es un aumento de los hidrogeniones. ¿Esto por qué? Tenemos aquí con nuestra proteína y supongamos tenemos el calcio libre y tenemos hidrogeniones libres, ¿ok? Estos hidrogeniones van a ir y se van a pegar acá. Supongamos tenemos muchos hidrogeniones, van a ir y se van a pegar acá, van a ir y se van a pegar acá, y este calcio ya no tendrá dónde pegarse. Entonces, pues, no se va a pegar y vamos a tener mucho calcio libre. Por lo tanto, a más hidrogeniones, estos hidrogeniones se unen a la albúmina y por lo tanto el calcio no se pega y tenemos mucho calcio libre o pues mucho calcio ionizado. Entonces, esa es otra relación que deben saber de que a más hidrogeniones, más calcio, ¿ok? Y por último, pues tenemos el fosfato. Quedamos que el fosfato pues puede unirse con el calcio, que es como el 10% dentro del 60% que no es como calcio unido a proteínas. Entonces, si tenemos más fosfato, se va a unir el calcio y va a formar complejos. Estos complejos pues van a hacer que tengamos menos calcio ionizado y por lo tanto podemos decir que tenemos menos calcio libre. A ver, denme un momento. Dejen, acepto a alguien que me envió un mensajito. Ahí está. Ya, dejen sigo. Entonces, como recapitulación, ahorita contesto la pregunta, ¿ok? Como en recapitulación, pues mientras más proteínas tenemos, más calcio libre tenemos. Mientras más hidrogeniones tenemos, más calcio libre tenemos. Siempre que digo con libre o ionizado, pues me refiero a lo mismo, ¿ok? Y mientras más fosfato tenemos, menos calcio libre tenemos. ¿Por qué? Pues porque está como atrapando el calcio. Y ahora sí, en una insuficiencia renal, pues en una insuficiencia renal no es tanto por esto, sino por que pues nuestro riñón como tal no estará sacando o metiendo el calcio que debe. Justo vamos a eso, como a homeostasis. Entonces ahorita lo explico mejor, pero no es como tal por el hecho de que haya más o menos proteínas. En donde sí podría ser así es, por ejemplo, en un síndrome nefrótico. Lo que pasa en un síndrome nefrótico es que estás tirando proteínas por la orina. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que tienes menos proteínas y si tienes menos proteínas, pues pasará todo lo contrario a esto, ¿no? Tendrás más calcio que se une, bueno, más bien más calcio libre porque no se une
y por lo tanto tendrás menos resorción ósea y por lo tanto tendrás menos calcio. Entonces, en un síndrome nefrótico podría estar afectado por las proteínas más que nada. En otra cosa como pues una insuficiencia renal crónica es más porque no estás eliminando el calcio que debes eliminar, por lo tanto pues aumentas el calcio en tu sangre. Vamos a eso. Tenemos la regulación por homeostasis, ¿ok? La homeostasis del calcio. Se da principalmente por tres órganos y por tres hormonas, que es lo que estudiaremos en toda la clase. Entonces, ¿qué tres órganos son? Pues básicamente son hueso, intestino y riñón. Y pues, ¿qué tres hormonas vamos a tener? Vamos a tener la PTH, vamos a tener la calcitonina y vamos a tener la vitamina D. Entonces, primero estudiemos lo de los tres órganos y lo de las hormonas, ahorita lo vamos desglosando. Dentro de los tres órganos, primero, supongamos una persona consume 1000 miligramos de calcio en su dieta normal, ¿no? Obvio va a entrar por el estómago, bueno, va a entrar por la boca, va a ir al estómago y pues va a terminar en los intestinos. El punto es, en los intestinos de estos 1000 miligramos, esta persona va a desechar casi todo. Por ejemplo, en este caso, de estos 1000 miligramos que se van a meter por acá, por las heces, que es por donde más se elimina todo el calcio, en este caso hipotético, vamos a eliminar 800 miligramos. ¿Qué significa esto? Que absorbimos, pues, unos 200 miligramos, ¿ok? Entonces, esos 200 miligramos son los que tendremos en sangre. Entonces, tenemos 200 miligramos en sangre y esos 200 miligramos van a viajar por todo nuestro sistema, van a hacer cierto intercambio, pero no va a variar mucho. El punto es que estos 200 miligramos van a ir directamente al riñón. Dentro de nuestro riñón, pues va a ser filtrado. Entonces, ¿cuánto filtramos de estos 200 miligramos? 200 miligramos. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que pues la absorción de calcio, pues por nuestro intestino es igual a la excreción, pero pues por nuestro riñón, ¿ok? ¿Por qué? Porque absorbimos 200, vamos a excretar 200. Esto no es tan fácil porque pues así mismo que absorbes, secretas, pero con lo que quiero que se queden es que la absorción generalmente es igual a la excreción. Esto está regulado y pues puede cambiar por diferentes hormonas, por ejemplo, eh, ahorita vamos a eso, pero la PTH puede hacer que acá haya reabsorción, entonces puede hacer que metamos más calcio y que pues no estemos excretando todos estos 200. Por ejemplo, la vitamina D, que es como súper característico, puede hacer que absorbamos mucho más calcio, por ejemplo, de estos 100 miligramos, digo, de estos 1000 miligramos que absorbimos 200, puede ser que la vitamina D haga que absorbamos 300, por ejemplo. Entonces, pues puede ser regulado por diferentes hormonas y pues esto es como intestino, riñón, ¿ok? A esto le debemos agregar lo de hueso. En el hueso hay de dos, podemos hacer resorción o podemos hacer sedimentación. Entonces, la resorción, básicamente, ¿a qué se refiere? Que pues destruimos huesito. El hueso pues tiene, como entre otras cosas, mucho calcio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que tengamos más calcio en nuestra sangre, ¿ok? A eso se refiere la resorción ósea. Esto, por ejemplo, también está regulado por hormonas, puede ser aumentada por la PTH y puede ser disminuida, por ejemplo,
por la calcitonina. En sí, todo lo que veremos en esta clase es como para aumentar o disminuir el calcio en nuestra sangre, ¿no? No hay más, la verdad. Entonces, pues fíjense mucho como de qué hace. Aumenta el calcio en nuestra sangre, disminuye el calcio en nuestra sangre. Por ejemplo, la vitamina D. Aumenta el calcio, disminuye el calcio en nuestra sangre, pues la aumenta, ¿no? Porque está reabsorbiendo más. La PTH en el riñón, aumenta el calcio o disminuye el calcio, pues lo aumenta. ¿Por qué? Pues porque está reabsorbiendo más calcio. Entonces sean como muy, enfaticen mucho en eso, ¿ok? Entonces eso es resorción. Tenemos lo contrario, que a partir del calcio que tenemos en nuestra sangre, pues formemos hueso. A eso le llamamos sedimentación. Y pues igual puede ser regulado por hormonas, pero es más que aumentes o disminuyas la resorción, no que tanto aumentes o disminuyas la sedimentación, ¿ok? Entonces en lo que nos solemos enfocar es en la resorción. Mientras de esto, ¿hay alguna duda? ¿O todo No, bien? Va. Entonces, primero, quiero que veamos los cambios como de hipo e hipercalcemia, ¿ok? Generalmente esto es medio confuso porque pues no sigue a la lógica común, ¿no? Lo común es que mientras más calcio tengamos y como la contracción muscular depende de calcio, pues más contracción muscular tenemos, ¿no? Pero de hecho no es así. De hecho es todo lo contrario. Mientras más calcio tenemos, menos contracción tenemos. Esto pues sigue un mecanismo, básicamente está modeado por un canal que pues es un canal que detecta calcio, pero pues lo que hace es meter sodio. Entonces lo explicaré de este lado. Mm, Entonces este canal, que pues se abrevia como NaICN, es literal como canal de calcio, digo canal de sodio que pues detecta calcio. Básicamente lo que hace es que pues a menos calcio vamos a tener una activación de este canal. Entonces, este canal, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a dejar entrar sodio. Entonces, deja entrar sodio a nuestra célula y si dejamos entrar sodio, eso va a hacer que nuestro umbral esté más positivo. Entonces, eso lo explicaré acá, ¿no? Pero mientras quédense con que mientras menos calcio tengamos, más sodio va a entrar en nuestra célula por este canal. Entonces, supongamos dejamos entrar más sodio a nuestra célula. Tendremos más positivo nuestro potencial de membrana en reposo. Entonces, ¿qué está más cerca del umbral? ¿Este amarillo o este verde? Que pues es el que tenemos ahorita. ¿Cuál está más cerca? ¿No? ¿Amarillo o verde? verde, Pues sí. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que se va a despolarizar más o que se va a despolarizar menos? menos, ¿Qué ¿no? creen? Todo lo contrario, más. ¿Por qué? Porque pues está más cerca del umbral. Entonces, fíjense, este, el amarillo para activarse necesita recorrer todo esto. Este verde para activarse necesita nada más recorrer esto. Entonces, si nada más necesita recorrer eso, pues se va a activar mucho más, puede llegar a alumbrar mucho más y aquí va a empezar a abrir más canales y se va a despolarizar, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede en una hipocalcemia? Pues sucede esto. Si lo despolarizas más,
pues ¿qué vas a tener más? Vas a tener más contracción, vas a activar más tus neuronas, pues porque funcionan con este umbral. Entonces, todos los síntomas de hipocalcemia se van a relacionar a esto. Por ejemplo, tenemos hiperexcitabilidad neuronal. ¿Por qué sucede esto? Estamos metiendo más sodio, lo estamos acercando más al umbral y pues se va a hiperexcitar. Mm, Ahorita contesto la pregunta, ¿ok? Termino de responder esto. Entonces, se va a excitar más, ¿no? Otra cosa, pues vamos a tener convulsiones. ¿Por qué? Porque esta hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, tendremos convulsiones. ¿Qué va a pasar con, pues, nuestro músculo? Como vamos a alcanzar más rápido el umbral, pues vamos a tener más contracciones. Entonces, estas contracciones, pues, ¿a qué nos pueden llevar? Nos pueden llevar a ya sea como, por ejemplo, fasciculaciones, que pues es que se contraigan como partes específicas de nuestro músculo, o a que pues tengamos, por ejemplo, calambres, podría ser, pero pues está más relacionado a fasciculaciones, ¿ok? Y por último, ¿qué es lo más peligroso que puede pasar? No sé si recuerdan del primer bloque, ya lo hablé un poco cuando vimos músculo, pero ¿alguien recuerda qué es la tetania? ¿No? Bueno, básicamente es como que nuestra célula muscular tenga tantos potenciales de acción. Miren, el músculo más o menos debe ir así, de que contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación. Si no se relaja, pues tampoco es bueno, ¿no? Nada en exceso es bueno. Entonces, si no se relaja, no es bueno. En este caso, supongamos empiezas a generar muchos potenciales de acción. Lo pondré de verde, bueno, de rojo. Entonces, empiezas a generar muchos potenciales de acción y no se está relajando. Genera otro, genera otro, genera otro. ¿Qué va a generar? Tetania. Se refiere básicamente a eso, a que tengas tantos potenciales de acción que la contracción pues no se detenga. Entonces, siempre estará contraído, a lo cual pues es un tipo de parálisis y a esta contracción, como siempre está contraído, pues no es capaz de aguantarlo el músculo y se empiezan a morir las fibras musculares. Entonces, eso es lo peligroso de que pues alguien tenga hipocalcemia. Y esto se puede dar súper rápido. Entonces, en hipocalcemia, bueno, tanto en hipo como en hiper, pues es una emergencia. Tienes que atenderlo súper rápido. ¿Ok? Eh, Como tratamiento, como alguien lo puso en el chat, pues como tratamiento se puede dar el gluconato de calcio. ¿Ok? Entonces, el gluconato de calcio, pues lo que hace básicamente es intervenir en todas las vías en las que interviene el calcio. Ya sea que pues en las neuronas, ya sea en los músculos, puede intervenir en la cascada de la coagulación, porque pues recuerden que la cascada de coagulación pues es dependiente de calcio. No sé si ya vieron ese tema, pero pues dependiente de calcio, ¿no? Se ve un poco en farma. Entonces, puedes tratar hipocalcemias graves con el gluconato de calcio, puedes tratar hipercalemias graves. En sí sirve como para muchas cosas y tiene como múltiples mecanismos, ¿no? No es como que solo secuestre calcio o así.
sino que pues en general regula la contracción muscular, regula todo esto de la cascada, entonces tiene como múltiples mecanismos. No sé si se basa en uno específico, pero pues funciona increíblemente de muchas formas, ¿ok? Entonces, la hipocalcemia, pues la puedes tratar con gluconato de calcio. Ahora, en una hipercalcemia, pues va a pasar todo lo contrario. Aquí tendremos mucho calcio y con mucho calcio vamos a inhibir nuestro canal. Entonces, no tendremos nuestro canal, pues, de sodio regulado por calcio, ¿ok? Entonces, si no tenemos este canal, no metemos sodio. Si no metemos sodio, nuestro potencial de membrana en reposo se hará más negativo. Entonces, se hace más negativo y ahora tenemos que recorrer todo esto para llegar a nuestro umbral. Entonces, si tenemos que recorrer todo eso para llegar a nuestro umbral, a nuestras células les costará más, pues, generar potenciales de acción. Y de ahí vienen todos nuestros síntomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una disminución en nuestra actividad neuronal. Entonces, ¿cómo te puede llegar un paciente? Pues literal te puede llegar como si fuera de libro, ¿no? Como si fuera de película, de que hablando lento, de que pues muy somnoliento incluso, y pues ahí es donde debes como sacar su estado funcional neurológico. Entonces te puede llegar con muy poca actividad neuronal. Puede disminuir el intervalo QT. No sé si recuerdan más o menos cómo funciona pues nuestro electrocardiograma, pero tenemos la P, tenemos Q, R, S y la T, ¿no? Bueno, no dibujé la T, pero estaría por acá. Q, R, S y nuestra T. Tenemos este intervalo que pues es el intervalo llamado QT. Entonces, nuestro intervalo QT, pues básicamente representa como lo que tarda entre que se despolariza y lo que tarda entre que se relaja. Entonces, representa básicamente la relajación. Si lo estamos disminuyendo, significa que nos está costando la relajación. ¿Por qué lo disminuimos? Pues porque como no tenemos todo este calcio y como no tenemos como este acercamiento al umbral, pues nos genera estos alteraciones en toda la despolarización y en toda la relajación. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos encontrar en un electrocardiograma? Aparte de esto, pues que la onda T se invierta o diferentes cosas mediadas por hipercalcemia, ¿no? No es tan preguntable para su examen, pero pues para que tengan en cuenta que también afecta el corazón, ¿ok? ¿Qué puede pasar con el corazón, por ejemplo? Pues lo puedes llevar a paro cardíaco. Eso sería como lo más peligroso. De nuevo, si no estás como ahora, en este caso, activando el músculo, pues tampoco estarás activando el músculo gastrointestinal. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esto? Nos puede llevar a estreñimiento. Y por último, un como efecto que no está mediado por esto de la excitabilidad neuronal y muscular, pues básicamente es la formación de cristales. ¿Por qué? Pues porque como tenemos mucho calcio, tendremos mucho calcio para hacer cristales. ¿En dónde se harán cristales? En todos los lugares que puedan pensar, ¿ok? De qué articulaciones, de qué órganos se forman cristales y pues estos son como cristales muy dolorosos. Entonces, pues esa es otra cosa que se puede formar en hipercalcemia. Eso sería de hipohipercalcemia. ¿Hay alguna duda?
No. Ok, entonces tendremos ahora pues un poco de fósforo. No es muy largo, pero pues vamos a verlo, ¿ok? Eh, bueno, primero la diferencia. A mí me confundía un poco esto cuando llevaba fisio, pero pues se las voy a anotar. ¿Cuál es la diferencia entre fósforo y fosfato? Pues básicamente el fosfato es fósforo más oxígeno. ¿Por qué? Pues porque el fósforo no lo podemos encontrar como tal en la naturaleza, sino que pues siempre lo vamos a encontrar unido a algo. El fosfato pues es este fósforo y pues se le va a agregar algo, ¿ok? Eh, Dentro de como la importancia de distinguirlos, es en un laboratorio. ¿Por qué? Porque en nuestro laboratorio nos pondrán como de, no, pues estamos midiendo el fósforo, pero en sí los laboratorios no pueden medir el fósforo. ¿Por qué? Pues porque no es como que lo tengas libre. Lo que mide en el laboratorio, pues básicamente es el hidrógeno de fosfato, que pues lo representamos como HPO4, o el dihidrógeno de fosfato, y pues básicamente lo miden así, pero lo reportan como fósforo. Entonces, recuerden, ¿qué miden los laboratorios? Pues miden fosfatos, ¿no? Y pues cómo sale en la hojita que te dan impresa, pues te la dan como fósforo, pero lo suelen usar como lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero pues tampoco afecta mucho si lo usan como de manera indiscriminada, ¿ok? Porque pues uno es como derivado o la unión de con otro. Entonces, ¿cuál es la función del fósforo? Básicamente formar hueso. Entonces, ¿cómo es que crea esta formación de hueso? A partir de esto. Esto pues es conocido como cristales de hidroxiapatita. Por si tienen alguna clase y lo ven, pues aquí les puse la fórmula. Obvio, no es importante que se la aprendan. Lo que quiero que vean de la fórmula es que tiene dos cosas, ¿no? Primero, pues obvio va a tener el fósforo, que pues es lo que vemos de este lado. Y la otra cosa que va a tener es esto, que pues es el calcio. Entonces el hueso, aparte de otras cosas, ¿no? De que pues la matriz ósea está formado de sales. ¿A qué nos referimos con las sales? A esto, que tiene calcio y que tiene fósforo. Como los tiene formado en estos cristales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, mucho calcio y mucho fósforo, para no tenerlos libres en la sangre, principalmente el calcio, que pues es el que nos puede dañar, ¿no? Para no tenerlo libre en la sangre, lo unimos al fósforo, formamos hueso y pues ya no lo tenemos tan libre. ¿Qué hacemos si tenemos poco calcio en la sangre? Pues podemos romper hueso y pues ya liberamos calcio en la sangre. Y aparte liberamos fósforo en la sangre. Entonces, estos son los cristales de hidroxiapatita. ¿Ok? ¿Para qué nos sirven? Para formar hueso. Eh, Puede formar no solo con calcio, de hecho puede unirse a diferentes cosas, pero pues es principalmente por calcio, ¿ok? Por ejemplo, puedes formar cristales de sodio, puedes formar cristales de potasio, puedes formar cristales de magnesio, uranio, de un buen de cosas. Pero pues el importante es el calcio. Estos cristales, si queremos degradarlo o si nos sirve degradarlo, pues los vamos a degradar en algo llamado fosfatos de calcio.
Estos fosfatos de calcio, pues a un pH fisiológico, es decir, entre 7,35 a 7,45, se puede degradar. ¿Y pues en qué lo podemos degradar? Principalmente en calcio, en hidrógeno de fosfato y pues en fosfato como tal. Entonces, ¿cuál es como la función en general de el fósforo fosfato? Pues crear hueso, ¿no? Atrapar el calcio. No tiene función como tal en el organismo, entonces si tienes mucho fosfato en sangre, no es como que sea una emergencia, ni mucho menos, solo lo debes controlar, pues ¿por qué? Porque va a atrapar nuestro calcio. Entonces, esa es como la emergencia como tal. Aaron, Eh, o- Dime, ¿podrías repetir lo del pH, por favor? Es que se me cortó la última parte. Sipi, el pH, pues básicamente de que a un pH fisiológico, eh, el fosfato, bueno, en general, los fosfatos de calcio se van a convertir en tres cosas. Puede convertirse en calcio, puede convertirse en fosfato como tal y puede convertirse en nitrógeno de fosfato. Lo importante de aquí, pues es el calcio, ¿no? Secundariamente, pues vamos a liberar fosfatos, pero no es como que tengan como función fisiológica, entonces no es como que les tengamos que hacer mucho caso o como que sea una urgencia tener el fosfato elevado, entonces pues solo eso. Gracias. Mm, sí, Pi. Otra cosa que le podemos estudiar a esto, que pues en verdad ya lo vimos el bloque pasado cuando vimos renal, pues es su reabsorción, ¿no? Entonces, pondré aquí un riñoncito. Tenemos aquí un riñoncito. Mm. Entonces, de su absorción se va a reabsorber al 100% por un mecanismo llamado mecanismo de rebosamiento. ¿A qué nos referimos con este mecanismo de rebosamiento? Que pues básicamente si tenemos como la cantidad óptima de fosfato, se va a reabsorber al 100%, como la glucosa. Si tenemos en el caso de la glucosa muchísima glucosa, la vamos a empezar a tirar por la orina, ya no se va a reabsorber al 100%. Si tenemos muchísimo fosfato, pues ya no se va a reabsorber al 100%. Entonces, a eso es a lo que nos referimos por rebosamiento, ¿ok? Y lo voy a escribir, pues para que quede en el lienzo. Básicamente, si no se rebasa la máxima concentración, se reabsorbe todo, ¿ok? Y pues si se rebasa, ya es donde tendremos fosfaturia, que pues es básicamente el fosfato en orina, ¿ok? Entonces, de fosfatos, creo que es todo. Entonces, ahora vamos a estudiar la PTH o pues hormona paratiroidea. Entonces, como su nombre lo dice, donde se secreta, pues esta es la parte posterior de la tiroides y pues es donde tendríamos estas celulitas que pues básicamente son células pertenecientes a la paratiroides. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se va a crear? Pues en la paratiroides. Básicamente es una hormona peptídica. En cualquier libro que vean,
pues verán que pues se divide, ¿no? Como lo que vimos en la primera clase, de que pre-pro hormona, pre-pro PTH, pro PTH, no es tan importante. Y pues igual lo dividen con en cuántos aminoácidos tiene cada hormona. No me parece como importante ponérselos porque pues no quiero que se saturen de información. Lo que tal vez me importaría que sepan es que pues la parte final de la PTH es la que tiene como función. Se dice que más o menos, no me acuerdo la cantidad, pero los 34 aminoácidos finales son como la parte activa, ¿ok? Pero pues no es como importante el número de aminoácidos, ni mucho menos. Mientras quédense con que es peptídica. ¿Qué otra cosa? Ahora sí, si le hacemos un zoom a estas células, vamos a encontrar un receptor. Este receptor es un receptor acoplado a proteína GQ. Entonces, ¿qué va a hacer este receptor? Va a detectar cuando hay mucho calcio. Generalmente, cuando activamos una proteína GQ, pues como hemos visto en todas las demás hormonas, si activamos la proteína, como estas proteínas están relacionadas al calcio como tal, pues vamos a aumentar el calcio en nuestra célula y eso va a liberar una vesícula. En esa vesícula, pues vendrá la hormona y tal. Aquí es todo lo contrario. No se conoce el mecanismo exacto de por qué, pero aquí si tenemos mucho calcio, el calcio se va a pegar a nuestro receptor GQ y este receptor GQ lo que va a hacer es inhibir la liberación de PTH. ¿Ok? Entonces, pues todo lo contrario a las demás hormonas. Aquí el receptor GQ inhibe la inhibición. Entonces, cuando tenemos mucho calcio, no tenemos PTH. Y pues cuando tenemos poco calcio, vamos a tener un aumento en la PTH. Como les digo, pues si conocen cuándo se libera y o cuándo se inhibe o al revés, pues pueden adivinar la función, ¿no? Entonces, supongamos tenemos mucho calcio y estamos liberando PTH, pues ¿para qué lo estamos liberando? Pues para aumentar el calcio. Entonces, ¿cuál será como su función principal? Y se las pondré en grande. Va a aumentar el calcio en sangre. Entonces, de esto, que no se les olvide, ¿ok? Porque pues es con la base de todo. Va a tener como diferentes mecanismos y pues principalmente en los tres órganos que vimos hace rato, ¿no? Que es hueso, riñón, intestino. Eh, primero, ok, primero les explicaré este esquemita y ahorita vuelvo a lo de PTH, ¿ok? En el hueso o en la retorsión ósea como tal, tendremos tres células principalmente. Bueno, dos y ahorita les digo el otro. Entonces tendremos este, que es el osteoblasto, y este, que es el osteoclasto. Entonces, tiene cada uno diferentes funciones. Yo como me acuerdo de esto, pues el osteoclasto tiene C en vez de la B del osteoblasto. Y pues esta C es C de comer. Entonces, ¿qué va a comer? Va a comer hueso, ¿no? Y entonces, pues de eso se encarga. Esto está regulado por diferentes cosas. Miren, primero, el osteoblasto lo que va a hacer es secretar una molécula llamada RANK ligando.
Entonces, este rank ligando, pues como siempre que escuchen ligando, significa que es la molécula, significa que va a tener un receptor. ¿A qué se va a unir? Pues a rank. Entonces, este osteoblasto va a secretar la molécula, se va a unir a rank. ¿Y dónde se encuentra rank? En esta célula, que básicamente es una célula precursora. ¿Célula precursora de qué? Pues célula precursora del osteoclasto, ¿ok? Entonces va a pasar de la célula precursora gracias a RAM, se va a diferenciar en un osteoclasto. Este osteoclasto, pues como pueden ver aquí, es lo que representa como el esquemita, tiene diferentes vesículas. Estas vesículas contienen diferentes enzimas, contienen diferentes ácidos. Y pues, ¿para qué es esto? Para destruir cristales, que pues son los cristales que ya vimos, de hidroxiapatita. Entonces empieza a destruir estos cristales, empieza a destruir hueso y por lo tanto empieza a liberarse calcio. Ese calcio pues va a ser liberado a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, esa es la función del osteoclasto, ¿ok? El osteoblasto, aparte de estimular al osteoclasto, pues va a tener otra función que básicamente es como regenerar el hueso. Entonces, pues al mismo tiempo que estamos destruyendo este hueso, estamos regenerando este hueso. Entonces, esa es la función del osteoblasto como tal, ¿ok? Estos están en equilibrio porque pues al mismo tiempo que destruyes, tienes que construir y pues es cambiado por las hormonas. Ahora sí, por ejemplo, la PTH lo que va a hacer es estimular o aumentar la expresión de rank ligando. Si aumentas la expresión de rank ligando, conviertes más células precursoras en osteoclastos y por lo tanto destruyes más cristales. Si destruyes más cristales, pues tienes más calcio en sangre. ¿Por qué? Pues porque es lo que estás destruyendo. Entonces, eso hace la PTH. Otra función de los osteoblastos es secretar la OPG o también conocida como osteoprotegerina. Esto pues lo hace normalmente, ¿ok? No tiene que ser estimulado por alguna hormona o así, sino que pues lo hace como generalmente. Entonces el osteoblasto, uy, ¿dónde pongo la flecha? Acá. Secreta la osteoprotegerina. ¿Qué va a ser la osteoprotegerina? Pues básicamente es este como receptor. Es un receptor diferente a RANK. ¿Por qué? Porque este receptor está flotando, o sea, no está pegado a ninguna membrana. Y lo que va a hacer es atrapar a RANK ligando y por lo tanto va a inhibir que se pegue a RANK. Por lo tanto, ¿qué hace la osteoprotegerina? Evitar que tengamos osteoclastos, evitar que destruyamos hueso y pues evitar que tengamos más calcio en sangre. Y como les dije, pues es como un equilibrio, ¿no? Porque pues al mismo tiempo que estamos liberando la OPG, estamos liberando RANK. Entonces, pues las tenemos que tener equilibradas para que no construyamos ni mucho hueso ni destruyamos mucho hueso. Entonces, eso es lo que hace. Eh, Hay diferentes moléculas, se las pondré, pero las que quiero que se aprendan básicamente son rank ligando, osteoprotegerina, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque son como las importantes. Por ejemplo, cuando empezamos a destruir hueso, liberamos más moléculas. Estas moléculas básicamente son TGF-beta, son IGF-1. ¿Y qué van a hacer estas moléculas? Van a hacer que de nuestra célula precursora de osteoblastos
pasen a osteoblastos. ¿Esto para qué? Porque recuerden que la principal función de los osteoblastos pues es crear más hueso, ¿no? Entonces, si estamos destruyendo hueso, liberamos esto, estimulamos a los osteoblastos para que pues creen este hueso que acabamos de destruir. Entonces, esa es la función de los osteoblastos. Eh, Creo que pues de estas moléculas es todo lo importante. Les anotaré algo aquí abajito por si se los preguntan, pero pues está igual súper relacionado al tema que vimos la vez pasada, ¿ok? Los estrógenos tienen una función en hueso que pues básicamente lo que hacen es aumentar la osteoprotegerina. Quedamos que pues la osteoprotegerina pues su función era evitar que se destruya hueso. Entonces, evita la resorción. Supongamos estás bajando los estrógenos. ¿Cómo en qué situación? La menopausia. Mm, Entonces, si no hay estrógenos, no hay OPG, no estás evitando la resorción y por lo tanto en la menopausia tienes un aumento en la resorción. Entonces, aumentas la resorción, destruyes más hueso y por eso es que en la menopausia tienes que cuidarle mucho a estas, pues, señoras que no tengan fracturas, tienes que cuidarles mucho las cantidades de calcio. ¿Por qué? Porque estás destruyendo mucho hueso. Entonces, por eso son tan susceptibles a fracturas, por la osteoprotegerina. ¿Hay alguna duda de esto de óseo? Que pues siento que es como súper preguntable. No, todo bien. Ok, dejen, me hago espacio. Entonces, les pondré ahora sí las funciones como de la PTH, ya que vimos todo el ciclo de qué hacen, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la PTH? En primera, aumenta el rank ligando. En segunda, va a tener un efecto en la disminución de OPG. Por lo tanto, ¿esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a la destrucción de hueso, básicamente a la resorción ósea. ¿Y pues para qué? Para su principal función, aumentar el calcio en sangre. En riñón, en riñón tendremos un aumento en la reabsorción de calcio, tenemos una disminución en la reabsorción de fosfato. ¿Esto por qué? Pues porque recuerden que el fosfato en la sangre se va a unir al calcio. Entonces es como medio tonto reabsorber calcio y al mismo tiempo reabsorber fosfato, pues porque si lo que queremos aumentar es el calcio libre en la sangre y al mismo tiempo lo estamos uniendo a fosfato, no se aumentará nunca el calcio libre en la sangre. Por lo tanto, pues el riñón lo que hace es liberar el fosfato al mismo tiempo que mete calcio. ¿Ok? Y por último, aumenta la conversión de la vitamina D. Ahorita les digo cómo, ahorita lo vemos, pero pues quédense con eso. Y pues todo esto ¿para qué? Para la principal función, aumentar el calcio en sangre. Es que en verdad que no se les olvida porque pues luego pueden adivinar literalmente las funciones con solo saberse que aumenta el calcio en sangre. O sea, nunca van a poner
por mera lógica, si saben eso, que pues disminuye la reabsorción de calcio, por ejemplo. Entonces, pues eso es como lo importante. Y en intestino, lo mismo, por mera lógica, aumenta la reabsorción de calcio, pero el intestino no es tan inteligente como el riñón, entonces este aumenta la reabsorción de fosfato. Eh, de esto hay como otras cositas preguntables, se las pondré acá abajo en un cuadrito. Bueno, no, se las pondré mejor respectivamente con su órgano. Entonces, lo hace a través de diferentes receptores. Estos receptores son llamados TRPVs, que pues de su abreviación, la verdad no sé en sí qué están abreviando, pero pues son TRPVs, ¿ok? En riñón, la reabsorción de calcio está mediada principalmente por el TRPV5, ¿ok? Y en intestino, básicamente está mediada por el TRPV6. Yo siempre he visto como que si dibujas el 6 lo que queda aquí es como su pancita. Entonces, por eso me acuerdo que está en intestino, ¿no? Ahí por si le sirve el dato. Y pues el que no es riñón. Entonces es el 5. Entonces, eso es de PTH. ¿Hay alguna duda? Todo bien. Todo bien. Va. Puedes tener, por ejemplo, hiperparatiroidismo, puedes tener hipoparatiroidismo, pero está como más relacionado a lo de acá arriba. Por ejemplo, si tienes hiperparatiroidismo, ahora que ya saben sobre PTH, eh, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener hipercalcemia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos degradando más hueso, estamos aumentando el calcio en sangre y pues vamos a tener todos estos síntomas, que pues son por hipercalcemia. Lo contrario, ¿no? Si tenemos hipoparatiroidismo, pues vamos a tener hipocalcemia. Entonces, pues serán como los síntomas, pues por calcio, ¿no? Por tener más o por tener menos calcio. Entonces, pues relaciónenlo como a eso, más que nada. Eh, luego, tenemos la vitamina D. La vitamina D básicamente funciona como hormona esteroidea. Su principal función es aumentar el calcio en sangre. Entonces lo hará a partir de diferentes cosas. No es tan complicado como la PTH. Aquí nada más tenemos riñón e intestino. Y pues son como funciones que ya más o menos vimos, ¿no? De que TRPV5 y TRPV6. Entonces, pues básicamente en riñón aumentará la expresión de TRPV5 y en intestino aumentará la expresión de TRPV6 y, y en intestino hay como otras moléculas características que pues lo mismo, igual ayudan a la reabsorción. La vitamina D, más que estimular la resorción ósea, lo que hacen es reabsorber el calcio o evitar que lo elimines, ¿no? Entonces, pues tendremos como proteínas, por ejemplo, tenemos una llamada calvidina,
lo que hace es secuestrar calcio, ¿no? Entonces, esta molécula secuestra calcio, ¿en dónde? En nuestro intestino, y pues ayuda a que ese calcio que está secuestrando se meta hacia nuestra sangre. Entonces, básicamente aumenta también la expresión de calvidina, aumenta la expresión de fosfatasas, que pues las fosfatasas lo que van a hacer es reabsorber fosfato, que pues quedamos que el intestino no era tan inteligente y el intestino sí reabsorbía fosfato. La hormona esteroidea pues también hace esto. Entonces pues básicamente es eso. Lo importante de aquí es como su síntesis, ¿no? La vitamina D pues la podemos dividir primero en dehidrocolesterol. Este dehidrocolesterol va a pasar a colecalciferol. Todas estas son como derivados de la vitamina D, ¿ok? Lo importante de que tengamos dihidrocolesterol y pase a colecalciferol es porque será por la luz solar. Entonces, esta reacción va a ser causada en la piel. Entonces, si no te estimulas tanto a la luz solar, pues lo que haces es inhibir que pase esto. Y pues interfieres como en todo este metabolismo de la vitamina D, ¿ok? De colecalciferol vamos a pasar a 25 hidroxicolecalciferol. Esto pues básicamente será en hígado y pues esta reacción será siempre. Es decir, esta reacción no es aumentada por ninguna hormona, no es disminuida por ninguna hormona, siempre será esta reacción, ¿ok? Bueno, luego pasa a 25 hidroxicolecalciferol y aquí es donde tenemos una reacción súper importante. Está mediada por una enzima que pues es la 1-alfa hidroxilasa. ¿Y por qué es importante esta enzima? Pues porque la podemos como regular, ¿ok? ¿Por quién podemos aumentar esta enzima? Por la PTH. Y es lo que les había puesto acá. Ayuda a la conversión de la vitamina D. ¿Por qué? Pues porque estimula la 1-alfa hidroxilasa. Entonces, básicamente es lo que hace esta enzima. Lo pasa a 1,25 dihidroxicolecalciferol o que es llamada calcitriol. Y pues esta es como la forma activa la que nos generará todos estos efectos, ¿ok? Algo importante de aquí es que pues distingan los nombres, ¿no? No los nombres como de que 25 y 1,25, sino de que calcitriol y colecalciferol. Por ejemplo, es súper importante que se acuerden que la forma activa es llamada tanto dihidroxicolecalciferol o calcitriol, que pues una forma como menos inactiva es el colecalciferol, porque les pueden poner, es la causante de aumentar el TRPV5 en el riñón, y les ponen calcitriol, les ponen colecalciferol, calciferol, pues la respuesta es calcitriol, ¿no? Pues porque es como la forma que sí puede generar funciones. Entonces, de vitamina D, básicamente es eso. Eh, si tenemos déficits de vitamina D, que gracias a Dios ya no es tan común, es más común pues en países menos desarrollados, nos va a poder generar dos cosas. Si lo tenemos en niños, nos va a generar algo llamado raquitismo. Básicamente pues se refiere a que no podamos absorber calcio, por lo tanto nuestros huesos no tienen minerales. Entonces, si no tenemos minerales óseos, si lo buscan en internet, las piernas de estos niños se dicen que se ven como en O, porque se ven como así,
o se pueden ver también en X, porque pues se pueden separar un poco. Entonces, a ver, lo voy a tratar de dibujar. Sus piernitas básicamente se ven como que así. ¿Por qué? Pues porque esta falta de minerales óseos nos genera deformidades óseas. Entonces tenemos lo que es piernas en O o piernas en X. Se les dice como de diferentes formas. Eso en una deficiencia en niños, ¿ok? En una deficiencia en adultos tenemos algo llamado osteomalacia. No nos genera tanto problema con la deficiencia en niños, claro está, pero pues nos puede generar fracturas, dolor óseo, por lo mismo, ¿no? Porque pues no tenemos minerales en nuestros huesos. Entonces, pues es lo que nos genera. Y dejen reviso si me faltó algo, pero pues básicamente eso es todo de la vitamina D. Eh, Nada más para como recapitular. La vitamina D aumentará la reabsorción de calcio, pero también va a aumentar la reabsorción de fósforo, ¿ok? Entonces, que no se les olvide. Pues, ¿por qué? Porque su efecto está principalmente en intestino. Es mucho más potente el efecto en intestino que pues el efecto que hace en riñón, pero pues tiene los dos. Otra cosa a recalcar es que pues como es hormona esteroidea, va a tener su receptor dentro de la célula, ¿no? Porque pues va a atravesar la membrana. No tiene como las hormonas tiroideas un receptor nuclear, sino que va a tener un receptor citosólico. Entonces, también como para que lo tengan en cuenta. Y pues ya. Por último, tenemos la calcitonina. Si recuerdan este esquemita de tiroides, básicamente estas pues representan las células tiroideas, el folículo, y pues aquí tenemos nuestro vasito sanguíneo, ¿no? En este esquemita les había puesto estas células que les dije que veíamos después. Estas células son conocidas como células parafoliculares. Estas células parafoliculares lo que harán es secretar la calcitonina. ¿Cuál es la función de la calcitonina? Disminuir el calcio en plasma. Qué curioso, ¿no? Que la única que tiene calcio en el nombre es la que disminuye el calcio. Entonces, pues así más o menos me acuerdo. Se secreta en células parafoliculares y pues básicamente lo que hace es reducir la formación de osteoclastos. Por lo tanto, reducir la resorción ósea. Y pues, como les digo, ¿no? Si se sabe la función o si se sabe el estímulo o viceversa, pues pueden saber lo otro. Por ejemplo, aquí se sabe la función, que es disminuir el calcio en plasma. Alguien que me diga cuándo se va a liberar la calcitonina, cuando tengamos poco calcio o cuando tengamos mucho calcio. Mucho, ¿no? Sí, entonces pues va a detectar que haya mucho calcio y por lo tanto va a estimular la liberación de calcitonina. Y pues cuando se va a inhibir, cuando tengamos poco calcio. La calcitonina es como muy, la verdad que no está muy estudiada. ¿Por qué? Porque no es muy importante. Se han hecho estudios en, pues, ratones, creo, en donde inhiben estas células o quitan estas células
y esperan ver una respuesta y la verdad es que no hay respuesta, o sea, viven normales, pues porque está más regulado por la PTH y está más regulado por la vitamina D que pues por la calcitonina. Entonces, su función como en humanos no está como muy descrita o no es muy importante. Sabemos que hace esto, pero pues no lo hace a increíbles cantidades, entonces como que no es muy útil. Y pues sería todo de esto. Eh, ¿Hay alguna duda o hay algo que no quedó claro? Creo que todo bien. Va, pues, ay, pues sería todo de esta clasecita.